Hola, bienvenidos a este espacio donde charlamos de arquitectura. Cuando las piedras hablan, nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre la arquitectura y principalmente sobre la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad es la principal demandante del trabajo del arquitecto. El día de hoy quiero platicar sobre un tema que me han estado solicitando y se refiere a lo que es la vivienda social o de interés social. No se les olvide suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas y de alguna manera pues estar en contacto entre ustedes y nosotros. El tema de la vivienda es algo muy importante. La vivienda ha sido la principal demanda del ser humano desde que apareció en la faz de la tierra. Primeramente se dedicó a arrebatarle las cuevas a los animales. Después, a través de todos los recursos que la naturaleza le proporcionaba, empezó a generar él sus propias cuevas. Las hizo con piedras, con pieles, con huesos, con ramas, hojas, etc. Y empezó a generar él mismo sus propios refugios que le permitieran protegerse tanto de las bestias como de todos los fenómenos meteorológicos que le causaban algún tipo de malestar. La vivienda, a través del tiempo, la fue construyendo el propio ser humano, ya sea individual o colectivamente. Colectivamente se definieron muchos modelos de vivienda a través de la primera gran revolución que tuvo el ser humano, el descubrimiento de la agricultura. En ese momento se volvió sedentario, ya no tuvo que andar detrás de los animales, ¿sí?, y construyendo viviendas que deberían ser transportables. En ese momento ya fija su residencia en un espacio determinado y se dedica precisamente a vivir en ese lugar. Ya hemos visto que a través de estas relaciones, el comercio, el intercambio de objetos, se van generando las ciudades. Y estas ciudades van apilando o concentrando gran cantidad de personas. En las primeras aldeas, todos los habitantes se ayudaban para la construcción de sus viviendas. Por eso es que era vivienda de construcción colectiva. Pero poco a poco la complejidad de las relaciones de los seres humanos empezaron a generar esa falta de tiempo para hacer las viviendas. El pueblo, lo que conocemos como la población total de una ciudad, seguía construyendo sus propias casas, pero aquellos que ya vivían en la ciudad debían buscar un espacio donde vivir. Los gobernadores, la iniciativa privada, empezó a construir viviendas principalmente para sus sirvientes, para sus esclavos, para los soldados o sus guardianes y para sus empleados administrativos. La iniciativa privada se dio cuenta que hacía falta vivienda y entonces empezó a construir vivienda para alquilar. Aquellas personas que llegaban a la ciudad empezaban a alquilar vivienda para poder vivir en ella. En estas etapas de la civilización humana, vemos cómo en la India, en Mesopotamia,
en Egipto, exactamente en el mundo antiguo, se va a generar una construcción masiva por parte del Estado, pero en función directa a aquellas personas que les servían como albañiles y constructores de sus grandes monumentos. No estaban pensando en la gente exterior, en la gente del pueblo, ¿sí? Nada más pensaban en ellos, los constructores, los albañiles, en sus soldados, para tenerlos perfectamente localizados, en sus esclavos y en su personal burocrático, en aquellas personas que le ayudaban al gobierno. En Grecia y Roma empieza a pensarse en construir vivienda colectiva, vivienda de varios niveles, a las que llamaban insulaes o islas, que eran viviendas entre 3 y 5 pisos que servían para alojar por medio de alquiler a las familias. Ahí empieza un proceso de crear soluciones civiles para el pueblo, ¿sí?, a través de la vivienda. Esto se termina cuando cae el Imperio Romano y viene el proceso de feudalización, o sea, la Edad Media. Entonces, los señores feudales, como ya sabemos, generaban un sector, lo acotaban y en ellos, a través de murallas, protegían a la gente. La gente, todos los agricultores, vivían fuera. Ellos mismos se procuraban su vivienda. Pero a los comerciantes, a los servicios y todo eso, esos sí tenían vivienda dentro de estas murallas. Entonces, esas murallas generalmente eran construidas por esos albañiles que tenían residencia no permanente, sino mientras duraba la construcción. Los grandes comerciantes, los grandes señores, creaban sus villas, creaban sus viviendas, pero también construían viviendas para alquiler. Toda esta situación siguió generándose a través de gran parte de la historia, hasta llegar a la segunda gran revolución que permite al ser humano industrializar el trabajo. Ante esta revolución industrial se va a requerir gran cantidad de mano de obra que va a ser extraída de las zonas de trabajo agrícola. Esto va a permitir que las ciudades empiecen a crecer y a que haya un hacinamiento de población que no tiene dónde vivir. En ese momento, los urbanistas empiezan a pensar, que es una nueva ciencia que se va a generar en ese momento, empiezan a pensar en cómo planificar ciudades cercanas al factor industrial para que cada dueño de la industria haga vivienda para sus propios empleados. Básicamente eran grandes cuartelones donde los empleados vivían todos hacinados. Pero poco a poco esto dio origen a que se formaran ideas utópicas y en algunas ocasiones fueron realizables, como las ciudades industriales, las ciudades jardín, grandes obras que permitían a través de subsidios dotar de vivienda a los trabajadores de la industria. Esto poco a poco se fue desarrollando y fueron implementando factores de facilidad de adquisición de vivienda. Tuvieron que venir dos grandes revoluciones, que fueron la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, para entender que
el pueblo, la gente, requería de una vivienda. ¿Por qué? Porque esas fueron las manifestaciones, las demandas principales de ambas revoluciones. Se requería una vivienda social, ya no de autoconstrucción, sino una vivienda que satisfaciera, ¿sí?, los requerimientos de todos aquellos que habían peleado en esa revolución. Por un lado, se iniciaron los procesos de una vivienda socialista en términos de la ideología de la Revolución Rusa, y se empezó a crear grandes extensiones de vivienda a los alrededores de la ciudad. En México y en América Latina principalmente, el Estado, una vez terminada la revolución, tuvieron que generar planes para resolver el problema de la vivienda. Las grandes masas que se movieron en la revolución y que se quedaron en las grandes ciudades empezaron a demandar vivienda. Al principio, debido a la situación turbulenta que vivió la Revolución Mexicana, fue muy difícil poderles construir vivienda, y se adoptó aquel sistema que venía desde la colonia, en el cual los grandes capitales habían producido vivienda comunitaria, que se llamaban vecindades. Estas vecindades eran una serie de cuartos donde se alojaban las familias y tenían servicios colectivos, o sea, los baños y lavaderos y cocinas eran para todas. Con esta masificación de la población en las ciudades, no había manera de alojar a las personas, y estas empezaron a invadir aquellas casas, aquellos espacios que estaban abandonados, y vivían en esas precarias condiciones. Hacia los años 40, 30, 40, el Estado ya empezó a preocuparse por esta gran demanda y este hacinamiento de personas en la ciudad, y empezaron a planear vivienda multifamiliar para poderles generar esa asignación de vivienda. Estas primeras vecindades se fueron abandonando poco a poco y se fueron deteriorando, pero el Estado empezó a construir edificios o viviendas multifamiliares. La primera vivienda multifamiliar que se genera en México es el edificio Ermita, que se encuentra localizado en Mixcoac. Este edificio planteaba una idea innovatoria, que era el tener un edificio de habitaciones de alquiler, pero con zonas de comercio para que se pudiera mantener, recordando también aquellas costumbres de la colonia en la que cada señor hacía su vivienda y la parte baja exterior la rentaba para comercio. Entonces, esto le iba a permitir a este edificio de alguna manera ser autosustentable. Posteriormente, el arquitecto Mario Pani empieza una planeación de edificios, de unidades habitacionales a base de grandes edificios. La primera fue lo que se conoce como el multifamiliar Presidente Alemán, que se encuentra localizado en la delegación Benito Juárez. Este edificio tenía la intención de crear soluciones más agradables para la gente, para los habitantes. Tenía jardines. Ante el principio de la arquitectura moderna, los 5 principios que planteaba Le Corbusier, Mario Pani
también piensa utilizar el menor espacio del terreno para la vivienda y dejar grandes extensiones ajardinadas. El espacio de la vivienda no va a ser horizontal, sino va a ser vertical. Y así va a generar los primeros multifamiliares de interés social. Después vendrá otro gran proyecto que es la unidad habitacional Benito Juárez, y posteriormente llegará ese magno proyecto que va a ser la unidad Nonoalco-Tlatelolco. Entre los 40 y los 60 del siglo XX se construyeron gran cantidad de unidades habitacionales, algunas con muy buenos resultados, como sucedió con la unidad de Independencia, que es una de las unidades modelo que trataron de continuar los siguientes proyectos, pero en función de la plusvalía del terreno y de tratar de ganar, de la ganancia y del interés de los constructores, se fue perdiendo. Posteriormente se construyó la unidad Plateros, Loma de Plateros, se construyeron la unidad Villacuapa, y fueron construyéndose una gran cantidad de unidades pensando en la periferia de la ciudad. En 1970-72 en México se funda el Infonavit, que es donde el gobierno descarga la obligación de financiamiento de vivienda en ese organismo. Y este organismo empieza a planificar grandes extensiones de vivienda, lo que va a permitir, como siempre sucede, la corrupción en los programas de vivienda de interés social. Grandes problemas suscitaron este tipo de promoción de vivienda. Los promotores buscaban terrenos fuera de la ciudad y hacían gran cantidad de viviendas, 5,000, 10,000, ¿sí? Y eso produjo un gran hacinamiento de viviendas y el desligar la relación trabajo-trabajador. El grave problema se suscitó porque eran unidades o eran conjuntos que no tenían infraestructura, equipamiento, y empezaron a generar una gran cantidad de problemas. Primeramente, desplazamientos. El trabajador tardaba entre 4 y 8 horas en trasladarse de su vivienda a su centro de trabajo. Y esto provocó que gran cantidad de esas viviendas fuesen abandonadas. Y todo ese dinero se quedó perdido. ¿Qué es lo que sigue suscitándose? Esta situación, esta colusión entre autoridades y promotores permitió este tipo de corrupciones. Y en lugar de satisfacer la demanda de vivienda del trabajador, generaron gran cantidad de desperdicio de obra. Ante esta situación, la ciudad empezó a agrandarse hasta llegar a ser una megalópolis, absorbiendo municipios de los estados vecinos, ¿sí? Y adueñándose de todas las zonas agrícolas, lógicamente con la preocupación de dónde generar alimentos. Ante esta situación, los gobiernos de las ciudades empezaron a pensar en que no era la solución extender la ciudad horizontalmente y llegar a absorber otros municipios. Y pensaron en un replanteamiento de cambio de uso de suelo.
Y aquellas zonas que originalmente habían sido definidas como unifamiliares empezaron a cambiar su uso, su función, y se volvieron multifamiliares. Entonces ahora se está generando una nueva etapa de reconstrucción de la ciudad. El único problema existe en que en estas zonas unifamiliares el terreno es más caro y por lo tanto la vivienda es más cara y la construcción es más cara. Por lo tanto, sigue siendo desplazada la gente de menor capacidad económica hacia las periferias, hacia zonas sin servicios, y se han generado gran cantidad de ciudades de cartón, de ciudades de desperdicio, de ciudades abandonadas. En alguna ocasión, yendo en el camión, me tocó la suerte de convivir con unos trabajadores que iban a su centro de trabajo. Y entre ellos empezaron a comentar que sobre las viviendas que le habían sido asignadas por el gobierno, y dijeron, ¿sabes qué? Pues fíjate que la mía pues ya la abandoné, porque me sale más caro el transporte de mi casa a mi trabajo que el rentar una casa cerca de mi trabajo. ¿Cómo es eso posible? Pues sí, mira, mi esposa, mis hijos y yo tenemos que pagar transporte para ir a la escuela, para ir al mercado, para ir a trabajar, o sea, para hacer nuestras cosas cotidianas. En cambio, viviendo cerca de la zona de trabajo, hay mercados, hay escuelas, hay iglesias, hay todo el equipamiento necesario. Por eso lo abandoné. Y dijo otro, yo también lo hice. Y un tercero dijo, bueno, pues yo la renté, pero pues las rentas no me están sirviendo de gran cosa. Entonces, esta supuesta solución al problema de la vivienda, pues no fue solución. Al contrario, creó nuevas problemáticas porque en este hacinamiento de personas, la mayoría no tenía equipamiento adecuado, no había deportivos, no había centros sociales, no había centros de capacitación o escuelas, y los jóvenes, los niños, los jóvenes empezaron a reunirse y a formar pandillas y a crear el problema de la violencia, la drogadicción, el delito, etc. Y parece mentira que una solución de vivienda popular derivó a un problema de violencia y delincuencia. Entonces, la solución de la vivienda no ha sido resuelta. Los arquitectos tenemos la obligación de pensar cómo solucionar adecuadamente el problema de la vivienda, sin generar este tipo de problemas, sin generar estos daños colaterales. Entonces, arquitectos, yo los invito a pensar en soluciones acordes a la demanda del usuario, a la demanda de la vivienda. No dar esos espacios pequeños, inhabitables, de hasta 32 metros cuadrados de vivienda como solución, sino buscar. Tenemos la capacidad, sabemos sistemas constructivos, tenemos el conocimiento de materiales, tenemos el conocimiento de planes de organización. Podemos generar vivienda más económica y generar más espacios. Ha habido muchos casos, muchos ejemplos en los que hemos participado y hemos generado vivienda al doble de la capacidad, ¿sí?, con un costo del 80% del costo original. Entonces, es cosa de que nos pongamos a trabajar, de que nos pongamos a pensar
en soluciones acordes a nuestro problema de diseño de vivienda. Se los dejo de tarea. Profesores, alumnos, vamos a buscar las mejores soluciones para la vivienda popular y que realmente sea de interés social y no de interés bancario o de intereses privados. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta plática y nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No olviden suscribirse y enviar sus comentarios.